Etapa 6 del Tour de France 2025, y esta etapa tiene una particularidad bastante interesante porque básicamente es una carrera muy pero muy al estilo de las Ardenas. Era una etapa con muchísimo repecho, sin pasar necesariamente por ningún puerto importante, ningún puerto de larga duración. JP, entonces esta etapa es de esas etapas que le dicen etapa estilo clásica. Se le mal llama etapa estilo clásica porque en realidad no tiene nada que ver con una clásica. A lo mejor se le podría llegar a parecer el recorrido porque generalmente las clásicas tienen muchas zonas calientes como la etapa de hoy. Sin embargo, se corren de una manera completamente diferente porque el contexto es completamente diferente. Pero JP, ¿cuál es el contexto tan diferente que nosotros podríamos llegar a entender como para que se diferencien tanto? Si al final es lo mismo. No es lo mismo. Básicamente porque cuando los ciclistas van a competir a una Lieja-Bastoña-Lieja, por ejemplo, a un Giro de Lombardía, los ciclistas preparan un equipo ad hoc y sabiendo cómo es la carrera, sabiendo la altimetría que tiene, no se les va a ocurrir mandar como jefe de filas a un sprinter. Y al Tour de France, muchos equipos decidieron mandar sprinters como jefe de fila y todo el equipo que lo acompaña es básicamente gente para poder levantar un sprint o para poder controlar una fuga y que finalmente el ciclista que va a disputar el sprint termine llegando y pueda terminar ganando la etapa. ¿Cuál es la diferencia entonces, JP? Básicamente que en el Tour de France la competencia no es tan dura porque los equipos no están configurados, los equipos no están armados específicamente para disputar esta etapa, la etapa número 6. Esto quiere decir que si bien es cierto el recorrido podría asemejarse al de una clásica, la manera de sentenciar la carrera o el desarrollo de la etapa seguramente no iba a ser el mismo que el que podría darse a lo mejor en una clásica de estas características. Por ejemplo, el UAE nunca le dejaría a Renko Evenepoel siquiera hacer algún tipo de ataque en búsqueda del triunfo, básicamente porque están disputando la clasificación general y como están disputando la clasificación general, seguramente las cosas cambian, los intereses cambian, el desarrollo de la carrera cambia, porque básicamente los equipos dejaron irse un montón de ciclistas, porque como no eran peligrosos para la clasificación general, sencillamente dijeron: váyanse, a mí no me jodan, y mientras más distancia tengan por delante, a nosotros ni siquiera nos importa. El UAE de esta manera puso en cabeza de carrera a Nils Pollitt y la orden que le dieron a este Nils Pollitt era que tirara todo lo que pudiera. No sé si ustedes se recuerdan esa vez que nosotros hablábamos de cómo se debería hacer un equipo y nosotros teníamos que tener a un tanque por detrás que fuera capaz de tirar todo el día. Justamente ese tanque del UAE es Nils Pollitt y su misión es ahorrar el trabajo de todo un equipo y concentrarlo en un solo ciclista. Bueno, da lo mismo que tira 45 km por hora a 43 km por hora o a lo mejor a 44 km por hora. El gran objetivo es que se ponga por delante y ordene más o menos la situación, llevando al pelotón durante todo el día, independiente de la velocidad, si es más o menos rápida. Lo importante es que esté todo el día dándole certezas al equipo en cabeza del pelotón y haciéndose cargo de la punta, que no hayan cambios de ritmo, que todo el día se vaya fuerte sin la necesidad que se vaya a lo mejor exageradamente fuerte. De esta manera, como por delante eran más o menos unos 8 ciclistas, obviamente un 8 contra 1, siempre iban a terminar ganando los ciclistas que iban por delante. Ahora, por delante había ciclistas que eran bastante interesantes y ojo que podrían estar bien ubicados en la clasificación general, porque por delante estaba Mathieu van der Poel, que estaba más o menos a 1 minuto 20 segundos, 1 minuto 30 segundos de Pogačar, por lo que no se le podía dar demasiada ventaja, a menos que a lo mejor a Pogačar no le importe tanto que Mathieu van der Poel se quede con el amarillo. Después teníamos a Ben Hill, que más o menos tenía unos 7 minutos perdidos, creo que eran 7 minutos 25, con respecto a Tadej Pogačar, y por ahí a lo mejor también podría ser un poco más de lo mismo. El resto de los ciclistas, Eddie Dunbar, Michael Storer, Simon Yates, Will Barta, Harold Tejada y Quinn Simmons estaban ya con un montón de tiempo perdido en la clasificación general y era prácticamente irrelevante que recuperaran a lo mejor 10 o 15 minutos, no tenía ningún sentido. Los que estaban mejor ubicados eran básicamente Mathieu van der Poel y Ben Hill. Sin embargo, ninguno de los dos es realmente peligroso al momento de planificar la clasificación general, así que si quieren irse, váyanse.
Aquí todos le van a dar permiso y lo único triste a lo mejor para el pelotón es que la etapa seguramente no la van a poder disputar los ciclistas de la clasificación general, que siempre es súper atractivo que ellos la puedan disputar. Ahora la fuga tenía muchísima calidad y poco a poco empezó a ganar tiempo con respecto al pelotón. Y cuando faltaban más o menos unos 50 kilómetros para la meta, Harold Tejada dejó de tirar. Se empezó a hacer el loco con algunos relevos y esto hizo que a lo mejor Eddie Dunbar tampoco quisiera tirar. Los dos se fueron a la cola del pelotón. Y como estos dos ciclistas no querían tirar, se le sumó también Will Barta. Pasaba solo a veces a tirar y como no quería tirar Will Barta, Simon Yates tampoco se puso a tirar. De esta manera, cada vez que alguien iba tirando por delante, Simon Yates le terminaba dejando el hoyo y esto empezó a mosquear poco a poco a los 4 ciclistas que quedaban, que eran Ben Healy, Matthew Van Der Poel, Michael Stoddard y Quinn Simmons. Y cuando faltaban poco más de 40 kilómetros para la meta, Ben Healy dijo: yo aquí no voy a llevar a nadie, así que si me quieren pillar, bueno, que les toque tirar a todos juntos, y lanza un ataque y decide irse en solitario. Por detrás, los 7 ciclistas que quedaban no fueron capaces de ponerse de acuerdo inmediatamente y a medida que iban pasando los kilómetros, tampoco los ciclistas fueron capaces de ponerse de acuerdo para hacer la pillada y terminar finalmente atrapando a Ben Healy. Varios incluso se hicieron los locos y no quisieron pasar a tirar, o pasaban de mala gana, tiraban 2 segundos y se abrían y finalmente le terminaron dejando toda la tostada a Matthew Van Der Poel. Sin embargo, Matthew Van Der Poel tenía 2 razones para hacer un ataque. Uno era quedarse con el maillot de líder de la clasificación general y el segundo objetivo era terminar llevándose la etapa. Ahora, si Matthew Van Der Poel no era el mejor escalador de los que venía ahí y además no le quieren ayudar, entonces no hay nada más que hacer. De esta manera Matthew Van Der Poel deja de tirar tan fuerte y rápidamente Ben Healy empieza a conseguir muchísimo tiempo. De esta manera, Quinn Simmons y Michael Stoddard le dicen a Matthew Van Der Poel: pero si trabajamos los 3 juntos, nosotros a lo mejor sí que podríamos pillarlo. Sin embargo, Matthew Van Der Poel seguramente les dijo: yo esa batalla la doy por perdida, y si ustedes quieren atacar, vayan, yo ya no tengo tanta fuerza y las pocas fuerzas que tengo prefiero guardarlas para conseguir el maillot de líder de la clasificación general, asegurarlo, porque la verdad es que nada me asegura que yo pueda conseguir el triunfo de etapa. De esta manera, Quinn Simmons y Michael Stoddard se van en búsqueda de Ben Healy y Matthew Van Der Poel se queda con Will Barta, Simon Yates, y que en realidad no le ayudaba mucho que digamos. Le hacían una pasada corta las veces que a lo mejor se la hacían. Sin embargo, andaban puro dejando hoyos y en realidad eso no iba a ninguna parte. Rápidamente empezó a perder también mucho tiempo con respecto a los 2 ciclistas que iban por delante, que era Quinn Simmons y Michael Stoddard, y aún más tiempo todavía con Ben Healy que iba por delante. El pelotón de los grandes favoritos de la clasificación general, al ver que todo esto se estaba desarmando, decidieron levantar un poco el pie y dejarlos que finalmente se vayan, que se peleen entre ellos, y que si Matthew Van Der Poel termina quedando de líder, bueno, da lo mismo. Al primer puerto de alta montaña, seguramente Matthew Van Der Poel inevitablemente va a terminar soltando el maillot de líder, porque si bien es cierto tiene ventaja, no es tanta tampoco. De esta manera toda la fuga se termina deshaciendo en 1000 pedazos y la etapa se la termina llevando merecidamente Ben Healy, haciendo otra de sus habituales exhibiciones en solitario, obviamente. Por detrás, ya con un montón de tiempo perdido, termina llegando Quinn Simmons, Michael Stoddard y finalmente por detrás terminan llegando todo el resto de los ciclistas que iban en esa fuga, y al final termina entrando Matthew Van Der Poel, que finalmente termina consiguiendo el maillot amarillo, pero claro, solo por un poquitito, por un par de segunditos. Para Pogačar recuperar este maillot, seguramente le bastaría un ataque en los últimos 300 metros de un puerto, o incluso ni siquiera debería atacar. Seguramente con el mismo ritmo que debería poner el Visma-Lease Bike para levantarle el ataque a Jonas Vingegaard, ya Matthew Van Der Poel debería soltar este maillot, porque realmente en los encadenados de montaña no debería resistirlo. Incluso en la cronoescalada que queda, seguramente tampoco podría resistirlo. Así que es prácticamente irrelevante que este maillot lo tenga Matthew Van Der Poel, y nosotros deberíamos decirle maillot virtual, porque realmente el maillot amarillo le corresponde a Tadej Pogačar. Matthew Van Der Poel solo lo tiene prestado de momento. Ahora, por detrás, al final de la etapa, se levantó un montón de ritmo también y hubo pequeños cortes. No vamos a decir que grandes cortes, ni mucho menos, sino que
pequeñitas ganancias y pequeñitas pérdidas. Hubo gente que perdió más, hubo gente que perdió menos. Joseph Blackmore perdió un poco más, Enric Mas perdió un poco menos. Joe Almeida también se dejó algunos segunditos. Sin embargo, nada muy relevante ni nada que nosotros nos debería preocupar. Esto sigue prácticamente igual, esto sigue intacto y los grandes ciclistas que hasta este momento han dado la cara en el Tour de France siguen dando la cara. La etapa 6 fue otra etapa superada. Y ojo, porque todavía nosotros tenemos la sensación que estamos en la etapa 1, en la etapa 2. No, estamos en la etapa 6 y este Tour de France se nos está yendo así, ¡shum!, volando. Y seguramente si seguimos así no nos vamos a dar ni cuenta cuando estemos en la etapa 17, 18 y ya estemos viendo ciclistas desesperados porque ya no les queda terreno para poder recuperar tiempo en la clasificación en general. Así que ojo con dejar las cosas para última hora. Ojo con venir con esos discursos de el Tour es largo y ya está. Porque finalmente nos termina faltando terreno para marcar las diferencias y finalmente si nadie hace nada, este Tour de France se lo debería ganar Tadej Pogačar. Al menos los ciclistas que vinieron a disputar o creen que tienen posibilidad de disputar todavía. Así que bueno, etapa entretenida, pudieron haber pasado cosas, pero no pasaron. Hablábamos en el video de ayer que según yo, Tadej Pogačar ya tenía la distancia que necesitaba y ya no era necesario poner a todo el equipo en modo carnicería para conseguir un poquito más de tiempo, sino que me da la impresión que Pogačar ya está un poco contento con las diferencias que ya tiene hasta este punto. El resto de las diferencias seguramente las va a conseguir en la cronoescalada y en los encadenados de puertas de montaña de la última semana, y ya por la primera semana me da la sensación de que Tadej Pogačar, a menos que tenga la etapa a su alcance, ya debería estar pensando en defender. Esperar a lo mejor cuál es la reacción de Jonas Vingegaard, esperar la reacción a lo mejor de Remco Evenepoel, esperar la reacción de Kevin Bakeland. Que ojo, ya deberíamos estar cambiando el chip e incluir a Kevin Bakeland dentro de estos ciclistas que tienen probabilidad de hacer algo. Porque Kevin Bakeland, ya lo hemos dicho desde el día 1, está corriendo de manera espectacular. ¿Hasta dónde va a llegar? No tengo idea. Pero yo estoy muy feliz de ver el ciclismo que está proponiendo Kevin Bakeland y ojalá este nivel dure hasta la etapa 21. Así que cuéntame, ¿qué te esperas para mañana? ¿Crees que Pogačar va a seguir esforzándose para aumentar la diferencia con sus rivales o ya es tiempo de que Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y Kevin Bakeland empiecen a marcar las diferencias que necesitan para ver si tienen la posibilidad de poder descontarle algo a Tadej Pogačar antes del fin de semana? No mucho más que decir, nos vemos, adiós.